Quiero hablar en esta mañana algo de lo que compartió Oscar recién, de afectar a la sociedad, ¿no? Un gran deseo de parte del Señor que ha puesto en nuestros corazones. Creo que en este tiempo más que nunca vengo sintiendo esto, una carga muy grande por lo que está pasando en el mundo, por cómo afecta a la iglesia y cómo nosotros debemos afectar hacia afuera también. Quiero hablar de la batalla del pueblo de Dios. Sería como el pequeño título que le puse a este mensaje. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 17, porque es un sentir del Señor. En su oración, Juan capítulo 17, verso 15, dice así: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos son del mundo, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Entonces hay una gran responsabilidad en el pueblo de Dios de vivir en este mundo. Y es una gran realidad. No somos del mundo, pero el Señor no nos quitó del mundo. Y si no nos quitó del mundo es por algo. Es porque Él tiene un plan y un propósito a través de nuestras vidas de que estemos en este mundo. Dice: frente a un mundo caído a causa del pecado y dominado por el diablo, con poderes, autoridades, potestades, fuerzas espirituales malignas, entre otras cosas, debemos calzarnos con la disposición de predicar el evangelio de la paz. Debe ser una disposición nuestra de calzarnos, de predicar este evangelio de la paz. Y quiero hablar en esta mañana de algunos puntos con respecto a esto, con respecto a la batalla del pueblo de Dios, que tiene que ver que la lucha no es contra seres humanos. O sea, no miramos a la gente y decimos: uy, qué mal están gobernando, toman malas decisiones, son malos, porque la verdad que la lucha no es contra los seres humanos. Es una lucha completamente espiritual, al cual tenemos que estar conscientes de esto. Y quiero hablar de esta lucha, quiero hablar de que el pueblo debe saber qué somos, de qué manera nos debemos manejar. Quiero hablar también de que debemos volver a la palabra de Dios como nunca, a las Escrituras. Debemos volver a las Escrituras como pueblo de Dios. Debemos poner a Cristo en el centro de nuestras vidas. Pues estos son los puntos que yo quiero hablar en esta mañana, porque es muy importante y debemos saber que tenemos que ser valientes, porque Dios nos llamó a ser valientes. Efesios capítulo 6. Vamos a leer varios textos. 6. Leamos a partir del verso 10. Dice el apóstol Pablo: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios, para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Y además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, y tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pablo tiene una realidad tremenda a través de este mensaje, a través de la carta de los Efesios, los primeros 3 capítulos con una teología tremenda, pero los próximos capítulos, los 3 que siguen, con algo muy práctico para la vida del creyente. Habla al principio de bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, unas bendiciones tremendas. Podamos comprender la altura, la anchura, el amor del Señor de una manera tremenda, que es una salvación que viene completamente por gracia. No es por obra, no es por méritos, no es por cualquier cosa que podamos hacer, ni tampoco la podemos comprar. Es el amor de Dios derramado sobre sus hijos, sobre aquellos que ya Él ha escogido, y un amor tan grande que no lo podemos comprender. Habla de esa manera.
Y después va la parte práctica. Dice, tenían una vida así, ahora deben tener otra manera de vivir. Una vida donde estaban ceñidos en el pecado, inundados de odio, de angustia y de un montón de cosas. Dios les dio una nueva manera de vivir. Y hagamos la práctica, dice Pablo. Si antes mentía, ahora no mientas más. Mirá qué práctico. No hay que hacer ningún curso para entender lo que el apóstol Pablo pone en sus cartas, ¿no? Si antes robabas, ahora que has sido una nueva creación, una nueva criatura, no robes más. Sencillo, ¿no? Muy claro el apóstol Pablo. Y termina la carta diciéndole no solo que les dio una nueva manera de vivir, con una nueva expectativa, con un nuevo plan, con una nueva visión, sino que también sean conscientes de que hay una batalla por delante. Porque a veces pareciera que nuestra vida cristiana se termina con la conversión. Y la conversión es el inicio de nuestra vida cristiana. Y debemos caminarla, debemos transitarla. Debemos ir hacia adelante. Y para ir hacia adelante hay que pelear la batalla. Y la batalla no es contra seres humanos. Y esto es lo primero que el Señor nos pone en el corazón. Hay una lucha espiritual contra poderes, contra potestades que ejercen en este mundo, que lo gobierna Satanás, ni más ni menos. Pero quédense tranquilos y anímense porque yo he vencido al mundo, dijo el Señor. Una batalla que está vencida. Pero el creyente que vive una vida guiada por el Espíritu debe estar seguro que se encuentra en medio de una guerra espiritual. Pablo termina esta carta con advertencias claras sobre esta guerra y nos da instrucciones claras para poder ganarla. Es el Señor quien nos suministra una armadura suficiente para combatir. Si bien sabemos que el diablo está vencido, que Cristo lo venció, mientras vivamos en esta tierra, todos los creyentes enfrentaremos batallas. Es el poder del Señor, la fortaleza de su Espíritu y la verdad bíblica quien nos da la victoria en las batallas. No vamos a zafar de pelear la batalla si estamos en el reino de Dios. La realidad es así. O sea, el Señor en ningún momento dice vengan acá y no van a tener que pelear, se terminó esta lucha, porque hay una lucha contra reinos. Un reino de luz, un reino de tinieblas. Satanás todo el tiempo tratando de quitarnos, de robar, de maltratar, de mentir, de confundir, de llevarnos por un camino completamente opuesto a la verdad de Dios y a lo que Dios quiere para nosotros. O sea, desde el momento cero que nos convertimos, hay una lucha espiritual en nuestras vidas y la debemos pelear con toda la armadura que tiene que ver con el Señor. Yo he dicho, dijo Jesús, estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y esta es la palabra que tenemos que tener como palabra de fe, Jesucristo. Jesucristo diciéndonos, va a haber aflicción, pero en mí van a hallar paz. Tranquilos, anímense, yo he vencido al mundo. Debemos saber qué somos en esta tierra. Y esto es importantísimo. Esto es tremendo, esto es lo que nos tiene que animar. La tierra hay maldad, va avanzando y no hace falta que veamos muchas cosas, con solo salir y mirar a un costado y hacia el otro y ver lo que va pasando día a día en nuestras vidas y alrededor de nuestras vidas, vemos que hay maldad. Pero Jesús dice algo tremendo. Mateo capítulo 5. Un evangelio tremendo el de Mateo. Me encanta el evangelio de Mateo. En el capítulo 5 que habla del sermón, el sermón del monte, el sermón que comparte Jesús a los que estaban ahí, a todas las multitudes que se habían reunido, a sus discípulos, arranca con algo tremendo. Dice, lo primero que son, mis discípulos son felices. Y son felices por cosas raras. No, yo no sé si le prestaste atención así, de esta manera. Son felices por cosas raras. Son felices porque son pobres espirituales. Son felices porque lloran. Son felices por tener hambre y sed de justicia. Son felices por ser maltratados y perseguidos, dice. Pero son felices porque son pobres
porque el reino de los cielos les pertenece, dice. Hay una gran realidad y algo que nos anima. Dice, son felices porque lloran, pero son los únicos que van a ser consolados. Esto es tremendo. O sea, pueden ser felices porque lloran, porque son los únicos que van a ser consolados. Dice, son felices por tener hambre y sed de justicia, porque en realidad son los únicos que van a ser saciados. La felicidad está en el caminar en el reino de Dios, en ser discípulo del Señor. Aquellos que son discípulos, aquellos que decidieron seguirme, quédense tranquilos, van a sentir que son pobres espirituales, pero aquellos que son mis discípulos, el reino de los cielos les pertenece, por eso tiene que haber felicidad. Y quédense tranquilos porque van a llorar, van a pasar por situaciones a las cuales, pero son los únicos que van a ser consolados. Y va a haber hambre, y va a haber sed de justicia en ustedes, pero son felices, son dichosos, porque van a ser saciados. Van a ser saciados. Y pónganse felices cuando los persigan, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Lo primero que somos en esta tierra, somos felices, porque hay un Padre bondadoso, un Padre bueno, el cual va a saciar todas las necesidades de su pueblo. Y esto está claro, palabra de Dios, es Jesús mismo hablando a nosotros. A partir del verso 13 dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la sal de la tierra, la única sal. No habla acá que son una marca más de sal. Ustedes no son una marca más de la sal. Ustedes son la sal de la tierra. Y si esa sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para que la gente la pisotee. Y hay una gran responsabilidad en nosotros más. Yo a veces veo que pasan cosas que afectan al mundo, decisiones y un montón de situaciones que pasan, y digo, ¿cómo tenemos que actuar frente a esto? Jesús fue claro. Ustedes son la sal de la tierra. Si pierden ese sabor, la gente los va a pisotear. ¿De qué manera debemos manejarnos fuera del salero, no? Porque a veces está bien adentro del salero, ¿no? Pasamos un buen tiempo, compartimos juntos, que está bárbaro y es lo que tenemos que hacer porque es lo que Dios nos pide. Pero Dios nos pide que afectemos, que salemos afuera. Porque si dejamos de salar, el mundo va a seguir avanzando y hasta en un punto nos va a terminar pisoteando, dice. Ustedes no deben dejar de salar, porque son la única sal de esta tierra. Y esto nos tiene que quedar claro como discípulos del Señor, como seguidores de Jesús, como hijos de Dios. Un pueblo redimido, un pueblo que ha sido convertido, que tiene una esperanza tremenda, que hay un Padre bueno con tanto amor que nos cuida, que nos da todo lo que necesitamos para esta vida acá en la tierra, pero es un Padre que nos envía a salar a aquellos que todavía no conocen el Evangelio de la paz. Y esto tiene que ser claro en el pueblo de Dios. Debemos salar. Si no salamos, el mundo sigue avanzando. El mundo sigue avanzando y sigue quebrantando todas las leyes. Es la responsabilidad del pueblo de Dios de salar la tierra. ¿Está claro? Amén. Esto el Señor ha puesto en mi corazón y es así. Dice, no solo son la sal, ustedes son la luz del mundo. Son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por lo contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ustedes son la única luz del mundo. No una luz más dentro de todas las religiones que hay en el mundo. No son una luz más frente al budismo, frente al ocultismo. No. Ustedes son la única luz de este mundo, la luz verdadera. Y si yo encendí esa luz en sus vidas y ustedes la cubren con un cajón,
no va a servir para nada. En realidad esta luz que son ustedes la deben poner en lo más alto, para que alumbre a todos, para que alumbre a todos, para que todos vean la luz y puedan ver las obras del Padre y todos alaben al Padre como bien cantamos. Nosotros somos la luz del mundo. Yo quiero en esta mañana impartirte esto, que sea lo mismo que viví yo esta semana mientras lo escribía, que la palabra de Dios te haga renacer en esta mañana. Decir, una responsabilidad, tengo que salir de acá sabiendo que yo soy la sal de la tierra. Yo soy la sal de la tierra, Jesús ha puesto eso, yo soy la luz del mundo. Y debo afectar, debo iluminar y debo salar. Es importantísimo. Debemos saber que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La iglesia debe volver a las Escrituras. Esto es clarísimo. O sea, yo no puedo, muchas veces escucho, no, Dios me habló, Dios me dice, y lees la palabra de Dios y no, a veces no tengo tiempo, esto no. ¿Y de qué manera te habló el Señor? Porque a mí me habla a través de su palabra. Puede ser que alguna otra vez me ponga un sentir en algún sueño, pero yo si no leo su palabra no recibo nada de parte de Dios. Es la palabra de Dios quien despierta algo en mí, quien me motiva, quien me alienta, quien transforma y quien me enseña. Es la palabra, es lo que Dios suspira a su pueblo, es todo lo que está inspirado por Dios. Hebreos 4:12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, yo cuando me convertí era una persona que no estaba instruido en nada. No leía, o sea, sí, había trabajado, hice hasta segundo año y hacía muchísimos años que no tocaba ni un libro cuando vine al Señor. Y venía acá y lo único que se decía era, Dios te habla a través de su palabra. Y yo algo recibía el domingo ahí y después en la semana quería ponerme a leer y les aseguro en mi corazón, no podía enganchar ni un texto en la Biblia. Ni un texto, abría la palabra y decía, no entiendo nada, esto, leía 2 versos, me aburría, la dejaba ahí. Mi mujer me había comprado una Biblia de lenguaje actual que no te la recomiendo, sinceramente no te la recomiendo. Me parecía una falta de respeto lo que decía, cómo se manejaba hacia Dios los textos, la manera vulgar de nombrar al Señor, de sus cosas. Digo, no, esto no lo puedo leer, me hacía mal, me hacía peor que si no leía. Digo, Señor, ¿cómo voy a hacer ahora? Porque si vos me hablás a través de tu palabra, yo no tengo el oficio de leer. Esta Biblia no la entiendo, la de vosotros, pero ni que hablar, porque imagínense, o sea, no entendía nada. Digo, Señor, ¿qué tengo? Un día oré al Señor. Dije, Señor, vos hablás a través de tu palabra. Si vos no me das sabiduría para yo poder entender tu palabra, y no sé cómo nos vamos a comunicar. Si no tenés la costumbre de leer o te cuesta leer, debes orar al Señor y pedirle que te dé la sabiduría para poder entender lo que Él te quiere decir, porque Dios habla a su pueblo a través de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debemos leer. Por eso hay tanta confusión. En muchos cristianos, porque no la leen. Se agarran de alguna otro verso que escuchan en YouTube y caminan con eso y capaz que hasta está sacado de contexto. Si yo no veo, no examino, no leo, me como todo lo que me van diciendo, por más que lo saquen de la Biblia, no quiere decir que es lo que yo tengo que recibir. Debemos leer la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe volver a las Escrituras. Segunda de Timoteo 3:12. De verdad les digo, hermanos, yo oré al Señor y Dios despertó algo
despertó algo, quitó un bloqueo así de mi mente y empecé a leer y digo, wow, mirá lo que dice él, y wow, y si estás leyendo otras cosas y no estás leyendo la Biblia, hermano, te digo que le dediques tiempo a la Biblia. Dedicale tiempo a la palabra de Dios. Si te sobra el tiempo, agarra algún otro libro y léelo. Pero si tenés poco tiempo, lee la palabra de Dios. Dios te va a hablar claramente. Segunda de Timoteo 3:12. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús, mientras que esos malos embaucadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Aquel que quiera llevar una vida de ser sal y de ser luz va a ser perseguido. Esto es lo que dice el apóstol Pablo. En mayor o en menor medida vas a ser perseguido. Si querés ser sal, querés ser luz, vas a ser perseguido. Y no habla de un 30, de un 15, de algunos, de los que son más ungidos, de los que son menos ungidos. Habla de todo aquel que quiera tener una vida piadosa en Cristo Jesús, va a vivir persecución. Y la persecución arranca del momento que te convertís. Por ahí te convertís y sos el único que te convertiste de tu casa y todos te miran, la verdad que yo creí que era medio vivo y ahora se metió ahí donde te van a sacar la plata. Porque lo primero que piensa aquel que no conoce el reino de Dios es así. Y arranca la persecución, Arranca la persecución en tu casa, el freno, capaz que antes andabas en cualquiera, te iba para cualquier lado, cuando te metiste ahí te empiezan, ¿a dónde vas? ¿Con quién te juntás? ¿A qué hora vas a ir? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo puede ser? No estás nunca en tu casa, no estás haciendo eso, no ven el otro. Arranca la persecución en el trabajo, porque de golpe y porrazo te la pasabas mintiendo y haciendo cosas que no debías y en un momento te encontraste con el Señor, Dios trae conciencia de pecado a tu vida y de juicio, decir yo no puedo vivir más como vivía antes, tengo que cambiar mi manera de vivir. Y te confrontás con tu jefe y le decís, mira, yo la verdad que no puedo vivir así, yo no puedo mentir más, porque soy un hijo de Dios y cambié. Cristo cambió mi vida y dice, bueno, bárbaro, a partir de mañana no trabajas más acá. Pasa así, la persecución. Del momento cero que uno entrega su vida al Señor, debe vivir la persecución. Y es normal que la vivamos, porque va contrario a lo que este mundo ofrece. Y es así, hay persecución. Y encima no solo esto, sino que los que están hablando en mentiras, dice el apóstol Pablo, al principio arrancaron sabiendo que mentían. Como los falsos profetas que hay dando vuelta. Al principio arrancan sabiendo que van mintiendo. Después mienten tanto que ya empiezan a creer su propia mentira, dice la palabra acá. Y van de esa manera. Entonces, frente a esta situación, que cuando quiero ser sal, quiero ser luz, me decido por Cristo, empiezo a vivir una persecución tremenda. En el mundo lo único que veo es mentira y se engañan y viven así, ¿qué tengo que hacer? Versículo 14 dice, pero tú, pueblo de Dios, hijo de Dios, tú, Timoteo, permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, al fin de que el siervo de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Timoteo, vuelve a las escrituras. Eso que aprendiste de la niñez, en eso es lo que te tenés que mantener firme. Y en la niñez, del principio o en el momento que conociste al Señor, que empezaste a ser instruido en la palabra, viste que ahora hay discipulados, hay grupo de hogar, hay un montón de cosas donde te instruyen, donde te dicen es por acá. Esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que hay que hacer, de esta manera debo actuar. Frente a toda la oposición y a toda la persecución, la iglesia se debe mantener firme en la palabra de Dios, en lo que ha aprendido, porque es lo único que nos da la fe necesaria para la salvación y que es solamente por medio de Jesucristo. Esto es lo que le dice el apóstol a Timoteo, un pastor, a su discípulo. Mantente firme en eso que has aprendido.
y de lo cual estás convencido. Y lo que has visto en mí, ¿cuántos hermanos tienen de ejemplo acá que viven la palabra de Dios? No veas cosas que no tenés que ver. Hay alrededor tuyo un montón de hermanos que viven la fe verdadera, que son hermanos que viven una fe bíblica. En ellos tenemos que estar atentos. Esos tienen que ser nuestras guías en este tiempo y eso es lo que debemos buscar. No famosos. Jesús no vino a hacer fama. Cuando había fama se iba para el otro lado. Y constantemente les enseñó a sus discípulos que esa no era el reino de Dios. Hasta incluso, ¿se acuerdan cuando estaba por entrar en Jerusalén? Que ya venía y el Mesías iba a ser ya levantado y que empezaron ahí. Dijeron, bueno, ahora van a empezar a repartir puestos de un lado para el otro. No nos quedemos afuera, Santiago y Juan. Nosotros queremos estar a un lado, al otro. No, pará. En el reino de este mundo, así se sirven. Los gobernantes de este mundo se sirven de los que están así. Acá no. Acá nosotros venimos a servir. Yo vengo de esta manera. Eso es lo que nos enseña el Señor. No a tener un lugar, fama. No. Eso no tiene que ver con el reino de Dios. Y si yo leo su palabra y medito y la rumeo y la examino y estoy, me doy cuenta que, bueno, por este camino es el que tengo que andar. Esta es la luz que necesito. Hechos capítulo 17, hay algo muy bueno ahí. 17:10. El apóstol Pablo sale casi que lo matan de Tesalónica y dice, tan pronto, verso 10, como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Acá el apóstol Pablo dice, estos eran de una espiritualidad más noble de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué hice eso? Porque él llegó y dijo, yo soy el apóstol Pablo, enviado de Jesús, y vengo a compartirles lo que deben vivir de ahora en adelante, y a partir de que yo les digo esto, ustedes deben vivirlo de esta manera, y es así, y es como lo digo yo. Los hermanos no se quedaron con eso. Nosotros hoy tenemos las escrituras, tenemos claro, ellos ahí conocían o se escuchaban los rumores de un apóstol Pablo de otra manera. Pablo llegó, compartió el mensaje, los hermanos lo escucharon, pero después meditaron sobre las escrituras. Y esta actitud de no quedarse solo con eso y reflexionar sobre los textos bíblicos, Pablo lo destacó, o Lucas, lo destacó como un hecho noble, de una espiritualidad más noble. Hermanos, debemos examinar las escrituras. Yo puedo hoy estar acá hablando un montón de cosas y dándote textos, pero vos debes volver a tu casa y los textos que yo compartí en esta mañana, vos los debes volver a leer. Porque el Señor nos habla así. Pablo destaca esto. Estos hermanos eran más nobles que aquellos porque examinaban la palabra de Dios. ¿Qué importancia le daba el apóstol Pablo a la palabra del Señor? El pueblo de Dios debe volver a la palabra. Debemos volver a la palabra de Dios. La otra vuelta nos compartió el pastor Oscar que el corazón de estos hermanos que iban de camino de Emaús ardía. ¿Qué les compartió Jesús en el viaje? Pasando por Moisés, por los profetas, les compartió las escrituras. ¿Con qué venció el Señor la tentación en el desierto? Con la palabra de Dios. Palabra de Dios. Es la escritura que debe levantarnos en este tiempo, que debe hacer arder nuestros corazones. Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley, medita de día y de noche. Debe ser algo a lo cual nosotros debemos meditar de día y de noche. De día y de noche. Es la palabra de Dios. Si realmente anhelamos que Dios nos hable,
No nos quedemos simplemente con lo que recibamos el domingo, el jueves, ni siquiera en el grupo de hogar. Debes meditar en la palabra de Dios de día y de noche, todos los días de tu vida. Es Dios mismo quien te habla a través de su palabra. Amén. Gloria a Dios. Debemos poner a Jesús en el centro de nuestras vidas. Esto tiene que ser claro para la iglesia del Señor. Hoy, en la iglesia del Señor, está nosotros en el centro y vamos poniendo a Dios alrededor o a Jesús de nuestras cosas personales, de lo que vivimos. Y es así, porque estamos tan contaminados con el sistema del mundo que nos olvidamos de poner a Cristo en el centro. A Cristo en el centro. De Cristo nosotros vamos fluyendo, vamos tomando decisiones, vamos a trabajar, tomamos decisiones, a la facu, nos manejamos la vida. Cristo tiene que estar en el centro de nuestras vidas. Marcos, capítulo 8, verso 27. Un episodio que se viene compartiendo ya bastante seguido este texto. 8:27 dice, Jesús y sus discípulos salieron hacia la aldea de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otro que uno de los profetas. Contestaron, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús le ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Jesús predice su muerte, dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Y es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Le dijo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, le dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el evangelio la salvará. De nada sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida. ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con todos los santos. Jesús tenía una intención de saber qué pensaba la gente de ahí. O sea, Cesarea de Filipo, un pueblo pagano, no tenían mucha idea de lo que era el Señor, ni del Mesías, ni de nada. Les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que son Juan, otros que Elías, no sé, algún profeta que ha resucitado, no sé. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, movido por Dios, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bendito tú, Pedro, eso te lo ha puesto mi Padre. Y porque soy el Cristo y he venido a este mundo, voy a tener que padecer estas cosas. Les voy a compartir claramente las características del verdadero Cristo, del que vino a este mundo. Voy a ser entregado, voy a ser maltratado, me van a llevar así, de acá para allá, me van a crucificar, me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y estas eran las características. Y no estaba en la idea de los discípulos este Mesías. Porque automáticamente Pedro le dice, no, pará, vení. Atrevido, ¿no, Pedro? Lo llevó aparte y dice, no, a vos no te va a pasar esto. Nosotros esperamos que vos vengas acá, reines con toda la autoridad, el poder, que nos libere de todo esto que estamos viviendo. Y bueno, y a partir de esto empecemos, cada cual tengamos un puesto acá. Es lo que le dice. No es esto lo que te va a pasar. Y el Señor le dice, aléjate de mí, estás pensando, no es la mirada de Dios esa. Dios no tiene esa mirada. Aléjate de mí, Satanás. Yo he venido a hacer algo tremendo acá, que no tiene que ver con esto que vos estás pensando. Tiene que ver con que aquel que quiera ser mi discípulo va a tener que vivir lo mismo que yo estoy viviendo. Se va a tener que negar como primer punto. Y esto es lo que más nos cuesta. Es la tarea de toda la vida, la carrera de la fe que tenemos por delante.
Debemos negarnos. Debemos poner a Cristo en el centro. Esto es lo que Jesús dice, póngame a mí en el centro. Esto es lo que yo vine a hacer y esto es lo que tienen que hacer ustedes. Negarse, tomar su cruz y después seguirme. Porque por ahí capaz que alguno piensa que de esa manera está perdiendo su vida. Pero yo le quiero decir una cosa, si vos pensás de esta manera, es por pensar de esta manera que vos la estás perdiendo. Aquel que pierda su vida por la causa del Evangelio es el que la va a salvar. Y este es el mensaje del Evangelio. Este es el mensaje de Jesús para su iglesia, para su pueblo. Fuerte, fuerte. Pero es la verdad de Dios. Y es lo que debemos vivir como hijos de Dios. Debemos negarnos, debemos tomar la cruz. Y la cruz no es la idea de que, qué sé yo, de alguno que me trata mal. No, me trata mal, no, una cruz, no. O el jefe que te pone los puntos y te dice, no, tenés que hacer esto. Esa no es la idea de cruz, ¿eh? La idea de cruz de la época era lo peor, era lo más vergonzoso. Aquel que quiera seguirme debe negarse, debe tomar su cruz y debe seguirme, pero hay una vida tremenda para aquel que haga eso. Hay una vida tremenda, hermano, podemos dar fe que hay una vida tremenda en el dejar de lado muchas cosas y seguir al Señor. Es un camino largo, una carrera larga, córranla con paciencia, dice el apóstol, pero es lo que debemos hacer, poner a Jesucristo en el centro de nuestras vidas. A raíz de Jesucristo debemos empezar a caminar. Él es el ejemplo máximo que tenemos. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Cristo te amamos y Cristo, bueno, vivamos como Él quiere que vivamos. Lo digo porque realmente anhelo vivir así, aunque me cuesten un montón de cosas. Entendí de que Dios me devolvió esta vida para vivirla para Él, porque no había chance de que la viva. Y te quiero animar en esta mañana, hermano. Por ahí venís por primera vez, no tenés ni idea de lo que es el Señor, debes arrepentirte, pedirle perdón por tus pecados, creer en Él como tu Señor, como tu Salvador y empezar a vivir esta vida tremenda que Él tiene para vos. Donde hay batallas, donde hay luchas, pero hay un recurso sobrenatural de Dios para nuestras vidas, hay una armadura tremenda, hay un escudo que Dios nos da a través de la fe, hay una palabra poderosa que es la espada que usa el Espíritu, hay recursos tremendos. Podés vivirlo en Dios o podés vivirlo sin Dios. Te animo a que lo vivas con Dios. Y animo a la iglesia, me animo a mí en esta mañana a vivir de esta manera, a tomar mi cruz, a negarme y a caminar en pos, caminar atrás del Señor. Él es el poderoso gigante que va con todos sus ángeles y su pueblo. Debemos ser valientes, hermanos. Debemos ser valientes. Vuelvo a Timoteo, capítulo 1. Dice, capítulo 1, podemos leer del verso 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con toda la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por este motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Timoteo, Dios
no te ha dado un espíritu de cobarde, dice en las otras versiones, sino de poder, de amor. Y este espíritu se manifiesta precisamente en que yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Es otra de las cosas y un énfasis tremendo para este año que pusimos como iglesia. Evangelizar, salir, llevar el mensaje de salvación. Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu así. Este espíritu se manifiesta en que vos no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa yo padezco todos estos sufrimientos. Vivo de esta manera, pero plenamente estoy convencido de que yo le he dado y puedo confiar de que el que le ha dado todo, mi vida entera, es el que me va a venir a buscar también. Y de esta manera debemos vivir, hermanos, sabiendo de que Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para llevar su reino. Yo estoy ansioso de ver más de lo que estoy viendo hoy. No sé si te pasa. Yo veo su gloria, veo que Dios está haciendo un montón de cosas y vamos avanzando y gloria a Dios por los que se van a bautizar el domingo que viene y van tomando decisiones y gloria a Dios, pero Dios quiere que hagamos más. Porque el espíritu de Él es un espíritu que no tiene límite. No hay un límite para lo que Dios quiere hacer. Veo en las plazas hoy en día, en todas las plazas de acá, Almirante Brown, se practica la yoga así abiertamente, practican su fe, otras religiones, todo. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos afuera? Es una gran pregunta que nos debemos hacer. Nos debemos hacer, debemos afectar. ¿De qué manera tenemos que copar las plazas en este tiempo? Copar las plazas porque somos la única sal de esta tierra. Somos la única luz de este mundo. Somos los únicos que tienen una verdad tremenda, eterna, a Jesucristo nuestro Señor. Hermano, te quiero animar en esta mañana, porque me quiero animar a mí también. Sinceramente me quiero animar a mí a saber que tenemos un camino por delante y que es esta batalla que Dios pone alrededor. No es una batalla que ya nos dio sus armas, ¿no? Nos dio sus armas, nos dio todo el poder, el amor, y contra esos frutos no hay ley, dice Pablo. ¿Quién puede estar en contra de amar? Hay una ley que te diga, no amen. ¿Te pusiste a pensar en eso? A veces no hace falta ni hablar, Dice, contra estas frutos no hay ley que se pueda. Contra el amor no hay nada. Contra la paciencia tampoco. Contra la humildad, contra el dominio propio, contra ser humilde. No hay ley que pueda contra esos frutos que Dios ha puesto y ha derramado en su pueblo. Debemos ser valientes en este tiempo más que nunca y salir, porque Dios ha dado un espíritu tremendo. Aviva el don del fuego de Dios, verso 6. Yo conozco que hubo fe en tu familia, le dice Pablo. Tu abuela, en tu madre. Bueno, ahora aviva el don del fuego de Dios que hay en ti. Que hay en ti. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Y esto es lo que necesitamos en este tiempo. Hermanos, quiero que oremos al Señor. Este es el mensaje que Dios puso en mi corazón en esta mañana. Y sé que Dios ha hablado a tu corazón y sé que Dios va a encender ese fuego. Ese fuego que ha puesto en ti. Va a avivar en esta mañana ese fuego para que salgamos y afectemos al mundo y seamos el motivo de cambio para este mundo. Para que este mundo no nos pisotee y podamos afectar. Señor, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque sos tan bueno con nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz.
Gracias, Señor, porque tu palabra nos transforma a través de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque podemos ser parte de un reino tremendo, Señor. Un reino donde vemos tu amor, donde vemos que suplís nuestras necesidades constantemente, Señor. Donde vemos que nos amás aún así, que no lo merecemos, Señor. Vemos que sos tremendo, Señor. También, Señor, comprendemos que está todo bajo tu soberanía, Señor, que todo te pertenece, que todo va a volver a ti, Señor. Sabemos que vos tenés todo el poder para hacerlo, Señor, pero sabemos que somos iglesia, que somos el cuerpo de Cristo acá en la tierra y que debemos afectar de una manera tremenda. Señor, vos nos has llamado la sal de esta tierra, la luz de este mundo, Señor. Por eso te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que avives el don del fuego de Dios que hay en nosotros, Señor. Que podamos, Señor, ser encendidos, Señor, en este tiempo, afectar, compartir sin ningún temor tu mensaje, Señor, este mensaje de salvación. Dios, que podamos calzarnos en este tiempo con la disposición de compartir el evangelio de la paz. Señor, en este tiempo, en este mundo que está corrompido por Satanás, Señor. Padre, danos el poder y toda la autoridad para hacerlo, Señor. Danos la autoridad y el poder a través de tu Espíritu Santo para sanar, para liberar, Señor, para proclamar que este es el año agradable del Señor. Bendito sea tu amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.